Quiero empezar distinguiendo entre miedo, que es una reacción ante un peligro inminente, como estar a 2 metros de un oso, y la ansiedad, que es una respuesta ante una amenaza que no es inminente, que puede ser más o menos probable. Quizá bastante probable, o absolutamente improbable, pero que está en nuestra imaginación y no en el espacio-tiempo inmediato. Dos factores estrechamente ligados a la ansiedad son la intolerancia a la incertidumbre y la sensación de la pérdida de control. Pero la verdad es que certidumbre podemos tener de muy pocas cosas y controlar muy pocas también. Muy pocos pueden estar seguros de que en este momento no están ya con un cáncer bastante avanzado y que no se lo detectaron a tiempo. Nadie sabe si tiene un aneurisma que puede reventar en 10 minutos. No podemos controlar que no caiga un meteorito sobre la Tierra que acabe con todo, o que no nos zampe un agujero negro. Tampoco que Trump se agarre a bombazos de hidrógeno con Xi Jinping y tengamos que cerrar el kiosco. El rechazo a la pérdida de control y a la incertidumbre nos lleva a plantearnos preguntas como: ¿de qué manera vencer la inseguridad que sentimos al enfrentarnos a una enfermedad para la cual todavía no hay vacuna ni cura segura? ¿Cómo dejar de sentir ansiedad ante la posibilidad de quedarme sin trabajo o ante la necesidad de salir a la calle a comprar ciertas cosas con los peligros que esto acarrea? Así opera la ansiedad. Y no es una cosa propia de esta coyuntura. Hay gente que ya era ansiosa desde antes y desgraciadamente la va a seguir habiendo después. La respuesta es que no se trata de vencer la ansiedad ante tales o cuales situaciones, sino de aceptar radicalmente nuestra ansiedad y nuestras circunstancias tal y como son. Lo dijo el Buda: es más fácil ponerse pantuflas que alfombrar el mundo. Se trata de no pelearse con la realidad. La incomodidad no es tan molesta cuando uno no se cierra a la incomodidad. Cuando uno se esfuerza por expulsar la incomodidad y se rehúsa a su presencia y la maldice y la repudia, la incomodidad se potencia algebraicamente. Entonces, la idea no es aprender a expulsar las emociones perturbadoras, sino aprender a convivir con ellas. Curiosamente, mientras más uno las acepte, menos aversivas resultan. Y mientras más uno las rechace, más presencia van a tener y nos llevarán a perder tiempo, energía y vida tratando de deshacernos de ellas. En este punto, el problema deja de ser la emoción molesta, sino cómo uno reacciona ante la emoción molesta en un afán de no tener ninguna emoción molesta. Claro que cuesta aceptar lo desagradable. Y muy probablemente habrá que volver conscientemente a la aceptación del aquí y el ahora varias veces, pero como dice el adagio popular, la práctica hace al maestro. Ahora bien, esto que digo tiene al menos 3 atingencias. En primer lugar, la aceptación radical no es una actitud pasiva, sino más bien activa. Si uno ante determinada situación siente ansiedad, aunque a veces la ansiedad es bastante difusa y ni uno mismo tiene muy claro qué es lo que teme, hay que plantearse claramente cuál es el problema, definirlo muy concretamente y cuál sería la situación deseada. Cuando lo definimos así específicamente, muchas veces nos damos cuenta de que el problema es algo que ni siquiera sospechábamos. Ahora, ya definido el problema y la situación deseada, entonces cabe hacer una lluvia de ideas sobre las posibles soluciones al problema, analizarlas una a una y luego, de ver los pros y los contras de cada una, actuar según la que aparenta ser la más efectiva.
Ante los riesgos de la opción elegida, ante su posible fracaso en la ejecución o ante la imposibilidad de encontrar una solución plausible, hay que regresar nuevamente a la aceptación. En el caso de nuestro temor a contagiarnos o a traer de la calle el contagio a la casa y que una persona, un familiar que vive con nosotros y que forma parte de la población potencialmente vulnerable se contagie por nosotros, ante ese peligro ya sabemos lo que tenemos que hacer. Salir a la calle solo para lo indispensable, salir con mascarilla, lavarnos las manos al volver, desinfectar los productos, en fin, seguir los protocolos de limpieza. Igual va a quedar un margen de riesgo, pero que está presente en cualquier actividad que implique vivir. En segundo lugar, sí que es verdad que algo podemos hacer para regular nuestras emociones. A veces alguna gente lo logra mediante conductas que a largo plazo les son disfuncionales, como fumar, comer en exceso, autolesionarse, actuar de forma agresiva, romper cosas, consumir drogas o tranquilizantes no prescritos. Pero también se pueden regular de formas más adaptativas. Con distracción, por ejemplo, a leer un libro, ver una película, conversar con alguien por teléfono, jugar a videojuegos, u oír cosas de humor que den risa, a través de los sentidos, como al acariciar a tu mascota, encender una vela perfumada, agarrar hielos, bañarte con agua muy fría, sumergir la cabeza en agua muy fría, comer algo bastante picante, escuchar música que te gusta, o realizando alguna actividad que te haga sentir completamente involucrado. Pintar al que le guste pintar, cocinar al que le guste cocinar, rezar para el que es creyente, meditar para el que lo sepa hacer, tocar un instrumento musical para el que lo sepa hacer. Aunque lógicamente este último grupo de cosas son muy difíciles de hacer cuando la ansiedad se encuentra en un nivel bastante elevado. En general, mientras más sentidos y más facultades cognitivas estén implicadas, mayor será la liberación de la ansiedad. Por ejemplo, ver una película que implica atención suave, visión y audición es más efectivo que leer un libro que implica atención alta, lo cual es difícil cuando se tiene una ansiedad de moderada para arriba, y solamente visión, pero no audición. En este mismo sentido, la experiencia sexual, la sexualidad, también es por eso mismo, porque involucra los 5 sentidos, muy efectiva para la ansiedad, para contrarrestar la ansiedad. Por supuesto que ninguna de estas actividades garantiza la liberación de la ansiedad ni en su totalidad ni de manera duradera. Por eso la filosofía que tiene que subyacer a estas actividades es esta. Es la de: no me gustaría sentir ansiedad, preferiría no sentirla, pero si la tengo que sentir, la voy a aceptar, dure el tiempo que dure, aunque sé que no es permanente, y que me afecte lo que me tenga que afectar, no me voy a resistir a ella. Y en tercer lugar, por último, una vez que se acepta la convivencia con la ansiedad, como con cualquier emoción perturbadora, se le hace hueco al malestar al no tratar de enfocarse uno en sacarse de encima aquello que molesta o incomoda, sino en enfocarse uno mismo en los planes que uno tiene para su propia vida. Esos planes o metas que permiten que la vida valga la pena de ser vivida. Al elegir una meta última, que también podemos llamar valor, uno tiene que pensar en algo que no sea quitarse algo, tipo quiero dejar de sufrir, sino en sumar algo para la vida de uno. Por ejemplo, quiero ser un excelente profesional. Para llegar a estas metas últimas o valores, hay que pensar en submetas. Por ejemplo, en el caso de ser un excelente profesional, algunas submetas podrían ser hacer un doctorado, publicar en revistas especializadas, investigar sobre tal cosa. Y para alcanzar esas submetas hay que realizar acciones muy específicas y muy concretas, que son muchas,
que van desde buscar una beca, estudiar para un examen, asistir a una conferencia. En resumen, el foco de tu motivación ha de cambiar de pretender liberarte de la ansiedad y perder el tiempo y limitar tu vida en eso. Y ojo que probablemente muchas de las cosas que haces o evitas para librarte de la ansiedad probablemente la perpetúan, de cambiar de eso hacia realizar aquellas cosas encaminadas a lograr aquello que le da satisfacción y sentido a tu vida. Aunque en ese camino sientas ansiedad, la cual has de aceptar radicalmente. Y esto por supuesto que también vale para la depresión o para cualquier otro evento privado perturbador. Es cierto que muchos planes o decisiones pueden estar paralizados por la coyuntura actual, pero no menos cierto es que algunas acciones específicas sí que se podrían llevar a cabo. Por lo demás, casi todo el mundo siempre ha tenido pendientes que ha querido hacer durante mucho tiempo y los ha venido postergando sobre pretexto de falta de tiempo, y ahora con la cuarentena, si es que tienen más tiempo de lo habitual, pues es el momento en que se pueden hacer. Ya sea ordenar un cuarto, reparar algo de la casa, juntar la ropa vieja para donarla, leer libros pendientes, comunicarnos con viejos amigos a los que no les hablamos hace tiempo, acercarnos más a nuestros seres queridos, jugar más con nuestros hijos, llamar a familiares. Ya para terminar, quiero sugerir dos cosas. Primero, sobre las películas, que en estos tiempos tratemos de evitar las películas de suspenso, tensión, terror, encarcelamiento, ya que abstraernos de esta realidad que pinta bastante cruda para meternos en otra igual o más cruda, quizás no es la mejor idea. Y por otro lado, quizás hay que bajarle un poco la mano a las noticias, sobre todo antes de dormir. Casi todas las noticias hoy en día hablan de infectados, de muertos, de crisis, de convulsión social, de recesión económica. Las noticias se han convertido en un estímulo ansiógeno crónico y agudo. Tómese en cuenta de que de lo realmente trascendente nos vamos a enterar, querámoslo o no. Si se alarga la cuarentena, si se encuentra una vacuna, si se encuentra un tratamiento efectivo, lo que sea.